Vamos a hablar en este vídeo del complemento agente. Te he puesto un esquema con dos líneas, esta y esta. Tiene una estructura parecida si te fijas, puesto que las dos hablan de oraciones, tanto activas como pasivas. La estructura es la que sigue. Un sujeto es, digamos, como se construye una oración en un idioma. Todo el mundo usa un sujeto, todo el mundo utiliza un verbo y a ese verbo se le añaden complementos. En este caso hemos puesto el directo porque interviene directamente en lo que es el complemento agente. Por supuesto que le pueden seguir otros complementos, como son indirectos, circunstanciales. Pero fíjate que es sujeto, verbo, complementos. En ese caso es el directo porque hablamos del complemento agente y va a ser fundamental para la transformación en oración pasiva. En la oración pasiva sucede lo mismo. Siempre hay un sujeto, un verbo y el complemento agente. Bueno, ¿cómo funciona la transformación? Porque el complemento agente es el típico complemento de las oraciones pasivas y siempre lleva la preposición por, siempre. La oración pasiva tiene una característica que es el verbo, que lo tiene en forma pasiva, y hay que saber transportar ese verbo de forma activa a forma pasiva. Pero esto en la práctica hace que lo hagas ya con soltura. ¿Cómo se transforma una oración activa en pasiva? Mirad. Bueno, antes de nada, un pequeño truquito, porque la gente no se acuerda de los apellidos del sujeto. Confunde la gente, porque ves que la palabra gente aparece aquí y la palabra agente aparece aquí. Entonces la gente ya empieza a dudar dónde poner cada cosa. Bueno, el truco es que la A de oración activa es con la A de agente y la P de pasiva es con la P de paciente. Así que en la oración activa el sujeto es agente, A, y en la oración pasiva el sujeto es paciente, P. Aunque no tiene que ver pasiva con paciente, quiero decir, directamente, pero empiezan por A y empiezan por P. Así que ya sabes cómo son los apellidos directamente por saber con qué oración estás tratando. Ese es un pequeño truco. Bueno, ¿cómo se transforma una oración activa en pasiva? Bueno, empecemos por el complemento directo. Cuando tú has averiguado que una oración tiene complemento directo, cuando la transformas en pasiva, este complemento directo pasa y se cruza y tiene que funcionar en la pasiva como un sujeto paciente. Luego los ejemplos lo vas a ver más claro. El verbo sigue estando en medio, digamos, pero el verbo se transforma en forma pasiva. Digamos que se transforma utilizando un verbo auxiliar y el verbo principal. Lo veremos en los ejemplos. Y el sujeto agente, en una oración activa, funciona como un complemento agente en la pasiva con esa preposición por. Es un cruzado y las oraciones se entienden igual. La única diferencia es que el sujeto en una oración activa asume directamente la acción del verbo y el sujeto en una pasiva asume indirectamente la acción del verbo. En los ejemplos te va a quedar más claro. Este esquema lo tienes que tener en la cabeza. Es imposible analizar una oración pasiva si no sabes este esquema. Así que debes aprendértelo. Y luego ya practicarlo, evidentemente. Mira, si recuerdas en un vídeo sobre el complemento directo, yo te di una serie de reglas para averiguarlo. La primera, que era preguntar qué, que no había que hacerla, pero ya te he dado una pista. Quitarlo de la oración para ver si esta quedaba bien o mal. Sustituirlo por los pronombres lo, la, los, las. Y la cuarta, que no la vi porque la dejaba para este vídeo, y es la transformación en la pasiva. De tal forma que aquello que yo creo que es complemento directo, en una pasiva pasa a ser el sujeto, paciente. Estas reglas en el complemento directo tienes también que sabértelas. Evidentemente que el análisis es práctica, pero también tienes que tener una noción teórica de las cosas. Vamos a analizar unos ejemplos y así lo dejamos más claro. Vamos con la primera. Lo voy a hacer todo completo y empezamos por el primer paso, que es averiguar el verbo. Hasta aquí, la función sintáctica núcleo del predicado, no es una oración impersonal, tiene sujeto, y quien asume directamente la acción de cocinar, quien cocina es mi abuela. Así que ese es el sujeto. Abuela sería el núcleo del sujeto y todo lo que no es sujeto es predicado. Hasta aquí vamos bien. Bien. Vamos allá. ¿Hay atributo en esta oración con este verbo? No, no es un verbo ser, estar o parecer, no hay atributo, no es un verbo copulativo. Vamos a los circunstanciales. ¿Para qué cocinó una tarta mi abuela? ¿O para qué cocinó mi abuela? ¿Qué responde la oración? Para el cumpleaños. Es el fin
o la finalidad. Así que es el complemento circunstancial de finalidad. Ya te dije que lo primero que tenías que hacer era quitarte los circunstanciales y así te ahorras muchos problemas. ¿Y qué cocinó mi abuela? Pues una tarta, pero vamos a quitarlo de la oración, vamos a quitar una tarta para ver cómo queda. Mi abuela cocinó para el cumpleaños. No pierde el sentido completo, pero tú lo que querías decir es que cocinó una tarta. No es que cocinó de forma general, sino solamente una tarta. Así que pierde su sentido gramatical completo. ¿Se puede sustituir una tarta por la? Mi abuela la cocinó. O sea, ¿podemos ponerlo aquí? Sí, mi abuela la cocinó. Y ahora vamos a hacer la pasiva. Y vamos a hacerlo según el esquema que te he puesto al principio. Y es que lo que es complemento directo lo voy a marcar porque, bueno, todavía no lo marco porque todavía no estoy seguro. Vamos a hacer la cuarta. Una tarta tiene que ser sujeto, por esto que yo creo que es el complemento directo. Una tarta. El verbo pasa en forma pasiva. Fue cocinada. El auxiliar ser pasa, toma o adopta el tiempo. Es decir, cocinó es pretérito. Así que fue. Y el verbo principal, cocinar, pasa a pretérito. Perdón, a participio. Es decir, fue cocinada. Y lo que es el sujeto pasa a ser el complemento agente. Es decir, que lleva la preposición por, y yo puedo decir que una tarta fue cocinada por mi abuela para el cumpleaños. ¿Se puede decir eso? Sí. Así que esto es un complemento directo y vamos a pintar aquí la oración en pasiva. ¿Vale? Empezamos por el complemento directo, que es el sujeto paciente, una tarta, el verbo auxiliar, ser, en tiempo pretérito, el participio, y el sujeto agente pasa a ser complemento agente con la preposición por. Por mi abuela para el cumpleaños. Para el cumpleaños. Vale, pues fíjate que aquí está el complemento agente. Después de haber hecho la transformación. ¿Qué pasa? Que te pueden poner en lugar de la activa la pasiva. Entonces tienes que darte cuenta en el verbo que está en forma pasiva y en este complemento agente que lleva la preposición por. Vamos al segundo ejemplo. Analicémosla. Recogí. Núcleo del predicado. ¿Quién asume la acción de recoger? Yo. Este sería el sujeto. Núcleo del sujeto. No es un verbo copulativo, por lo tanto no hay atributo. Y circunstanciales es cuando recogí la carta. El otro día. Complemento circunstancial de tiempo. Bien, ¿qué recogí yo? La carta. Yo le recogí el otro día. ¿Veis que no queda bien si yo quito la carta? Entonces ya una pista de que la carta es complemento directo. Yo la recogí. Yo puedo decir que la recogí refiriéndose a la carta, claro. La carta la recogí, sí. Por lo tanto, ya hay otra pista de que la carta es un complemento directo. Vamos a pintar el predicado, que se me había pasado. Y pasemos la oración a forma pasiva y a ver cómo queda. Lo que creo que es complemento directo, que es la carta, pasa a ser sujeto, es decir, que es la carta. El verbo lo ponemos en forma pasiva, que es fue, porque sigue siendo pasado. Fue recogida, el participio, y en vez de decir por mí, puesto que ahora hay que poner el sujeto que pasa a ser complemento agente, yo no puedo decir por yo. Hay que transformar ese pronombre por un mí. Fue recogida por mí el otro día. Entonces ya solo queda poner la carta efectivamente como complemento directo y el le como complemento indirecto. De tal forma que tenemos aquí el complemento agente que resulta de la transformación y de poner el sujeto agente, y aquí también tenemos el complemento agente que viene de la transformación del sujeto. Es fundamental, como digo, volver a tener en cuenta ese esquema que yo te había puesto y teniéndolo en la cabeza la oración sale perfecta.